Dice Salmo 115:16, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Todo es propiedad del Señor, pero Él dio la autoridad, el gobierno y el dominio al hombre desde el principio, desde que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree y juzgue. Y este fue el pacto que Dios hizo con el hombre. Ahora, dice Hebreos capítulo 6 que es imposible que Dios mienta. Así es que si Dios faltara a su palabra, las cosas no podrían ser sostenidas por la palabra de su poder. Por eso es importante entender que la integridad de la palabra de Dios es fundamental. Si Dios lo ha dicho, no podrá revertirlo, porque Él tiene que respetar la autoridad de su palabra. Dice el Salmo 89:34, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Dios no puede retractarse a lo que Él ha dicho. Ahora, si Dios le dio la autoridad del gobierno al hombre, ¿qué fue lo que sucedió? Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice la escritura, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia de Cristo para justicia? En otras palabras, si alguien se presenta para obedecer a otro, se convierte en esclavo de ese otro. Así es que él presentó el engaño y la mentira, y lo que quería era engañar de tal manera que el hombre y la mujer cayeran en su mentira para que obedeciendo su voz y no lo que Dios les había dicho, recuerde, Dios le dijo al hombre, no comerás de este árbol. De todos los árboles del huerto puedes comer, incluyendo del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El hombre debió haber enseñado a la mujer. La mujer estaba enterada acerca de que no deberían de comer de este árbol, pero cuando la serpiente se presenta, empieza a mentir. No nos vamos a ahorita enfocar en esto, pero la serpiente empieza a hablar mentiras, empieza a tergiversar la palabra, acomodar la palabra para que la mujer sea engañada, y la mujer fue engañada. No solo codició, pero primero escuchó y se confundió porque la serpiente era astuta, y al momento de codiciar, es decir, cuando empezó a pensar lo que la serpiente le dijo, entonces era la oportunidad de codiciar, era la oportunidad de que la concupiscencia viniera, era la oportunidad de que la tentación apareciera, porque la mujer pudo haber refutado o rechazado las palabras de la serpiente, pero no fue así. Así es que, aunque la mujer fue engañada, el hombre tuvo que decidir si comer o no comer, si obedecer a Dios o desobedecerlo. Pero era necesario para que Jesús restituyera todas las cosas que se hiciera hombre, porque no había manera de restituir al hombre, de rescatar al hombre y de manifestar el poder de Dios para salvación, porque tenía fuera de esta tierra, fuera del ámbito humano, tenía que ser en el mundo y tenía que ser como hombre, porque se trataba de salvar a la humanidad, y el hombre fue quien perdió su autoridad como hombre que Dios le había dado. Así es que el Señor Jesucristo tuvo que nacer como hombre. Dios se tuvo que hacer hombre. No había otra manera legal de poder salvarnos. Era la razón, es la razón por la cual Jesús se tuvo que hacer hombre. ¿Por qué no fue la salvación de otra manera? Porque Dios dio esa autoridad, ese juicio y ese señorío al hombre, y era necesario al hombre salvarlo dentro de la autoridad y el poder de los hombres. Ahora, ¿por qué Jesús nació con esa autoridad y ese poder? Porque él nació sin pecado, no conoció pecado, no se halló en el pecado y no hizo pecado. Así es que no nació bajo el dominio destituido o bajo la destitución de todos los hombres como los descendientes de Adán, como nacimos tú y yo. Pero Jesús nació por la incorruptible palabra de Dios.